Hola, buenos días compañeros. Nosotros somos el equipo 7. Estamos integrados por Agis Chávez, Yenia Baney, Reyes Cruz, Mariana Itzel, Rodríguez García, Diana Vanessa, Salinas Nava, Paola Lisset y Vaca Ortega, María José. Y les vamos a exponer acerca de Oaxaca. Bueno, para empezar, podemos decir que el estado de Oaxaca tiene una trayectoria prehispánica que data desde hace 11.500 años, que empezó cuando llegaron los primeros pobladores que se instalaron en los valles centrales de Oaxaca. Estos se instalaron a cerca de 30 sitios aproximadamente, los cuales iban desde Huitzo en el rumbo de Etla hasta Mitla por el lado de Tlacolula. Pero de todos estos sitios en los que se instalaron, debemos enfocarnos más en San José del Mogote, que está en el Valle de Etla. Los primeros pobladores llamaron a Oaxaca Huaxyaca. Esta fue en el año de 1486 y fue fundada por los guerreros aztecas de Huatzol, que era un emperador azteca. Este emperador mandó a vigilar a Sachila, que había talado una parte del bosque de guajes que existía en ese lugar. En el año de 1520, en la guerra por el territorio entre los zapotecos y los mixtecos, acabó con la llegada de los españoles, quienes denominaron a las tierras Oaxaca, solo por el hecho de haberlas encontrado próximas a un bosque de guajes. Posteriormente, en el año de 1521, tras la caída de Tenochtitlán, llegó a Oaxaca Francisco de Orozco, quien fue enviado por Hernán Cortés a buscar oro, ya que Moctezuma había dicho que en este sitio se encontraba todo el oro proveniente. Entre los acompañantes de Francisco de Orozco venía el clérigo Juan Díaz, quien ofreció la primera misa bajo un árbol que estaba en la ribera del río de Atoyac, donde actualmente se encuentra el templo de San Juan Dios. En este lugar, denominado Tepeaca, fue denominado así por los primeros españoles que residían ahí y recibieron la autorización formal para que este lugar fuera denominado una villa. Después de ser denominado una villa, se denomina como Villa de la Nueva Antequera, esto en el año de 1528, gracias a que el oidor Nuño Guzmán era de Antequera, España. En el año de 1532 recibió el nombre de muy noble y leal ciudad antequera, que fue otorgado por el rey Carlos V de España. Este nombre fue sustituido en el año de 1821 por Oaxaca, la cual es una palabra derivada de la lengua náhuatl que significa en la nariz de los guajes. Y por último, podemos decir que en el año de 1872, tras la muerte del Benemérito de las Américas, Oaxaca fue sustituido y nombrado por Oaxaca de Juárez, en honor a nuestro Benemérito de las Américas, que es el nombre con el que conocemos actualmente. Pero, ¿quién es Benito Juárez? Benito Juárez fue un regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y diputado, al cual se le atribuyen cosas como la procuración del equilibrio económico, obras públicas como caminos, reconstrucción de palacios de gobiernos, fundación de escuelas normales y la principal, la formación del plano de la ciudad de Oaxaca. Oaxaca está ubicado en una porción meridional de la República Mexicana, limitando al norte y al noreste con el estado de Veracruz y Puebla, al este con el estado de Chiapas, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con el estado de Guerrero. Oaxaca cuenta con 1.550 metros sobre el nivel del mar. Buenos días, yo les voy a explicar sobre la gastronomía de Oaxaca. En el país y alrededor del mundo, la gastronomía oaxaqueña es reconocida por la diversidad de sus sabores e ingredientes únicos como son las hierbas, los maíces, frijoles, chiles, insectos, mariscos y bebidas como el mezcal y muchos más. Se utilizan en muchas recetas a lo largo de 8 regiones. El 16 de noviembre del 2010, la gastronomía mexicana es declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y bueno, pues uno de los platillos muy elaborados es el mole.
Y este es un ejemplo de complejidad de los deleites de Oaxaca. Hay 9 tipos de mole. Es el negro, el amarillo, el coloradito, el almendrado, el verde, el rojo, el manchamonteles y el chilillo negro. Los moles son platillos que involucran muchos ingredientes. Entre ellos se pueden mencionar el chile pasilla, el chile guajillo, el chocolate, la canela, el orégano, el azúcar, el clavo, la cebolla, los cacahuates, el ajo, las almendras, entre otros. Los ingredientes prehispánicos en la cocina oaxaqueña son muy importantes. Entre ellos están el chocolate, la calabaza, el jitomate y una inmensa de chiles que se combinan. Continuamos con la bebida típica de Oaxaca, que es el mezcal. Esta bebida es usada en las fiestas de los santos patronos y casi todos los pueblos o villas en la región producen sus mezcales en las diferentes regiones. Esta bebida se extrae del maguey en sus diferentes tipos. Los más comunes son el espadín, el horizontal, el largo y algunas veces el azul. Sin embargo, el que se produce más, el tipo más raro de mezcales es el tobala, el cual únicamente se cultiva en las partes más altas. Continuamos con otro platillo que es el tasajo. Es el platillo tradicional. Es carne de res de la mejor calidad. Se sala y se seca al aire libre con humo de leña para mejor conservación. Continuamos con otro platillo que es la sopa o caldo de guías. Es una sopa típica de Oaxaca, al sur de México, cuyo ingrediente principal son las guías de calabaza, que son los tallos finales y tiernos de la planta de la calabaza. Y otro de los platillos son con chapulines. Pueden prepararse de varias formas y son un complemento de varios platillos. Y la sal de gusano de maguey es el complemento perfecto para un mezcal. Continuamos con la clayuda. ¿Qué son las clayudas? Es una tortilla grande, de buen tamaño, que finalmente supera la palma de la mano y además es un producto endémico de Oaxaca y tiene cierta característica que al cocerse es en una especie de parrilla hecha de alambre y se endurece como si se tratara de una tostada. Y para finalizar, existen más bebidas, otras bebidas que no te puedes perder cuando visites Oaxaca, como son el chocolate espumoso y el tejate. Este es una bebida que se toma muy fría y está compuesta de cacao blanco, mamey, maíz y azúcar. Y esto es todo sobre la gastronomía de Oaxaca. Continuamos con más. Bueno, seguimos con los aspectos arquitectónicos. Este, la arquitectura de la ciudad de Oaxaca fue construida por materiales de la región. Esta arquitectura se desarrolló después de la llegada de los españoles y la adopción de técnicas hispanas con indígenas. Los muros de adobe y techos de materiales diversos como el carrizo, la teja y las vigas de madera fueron la principal característica de este tipo de arquitectura. Posteriormente se empezó a construir con materiales más duraderos y resistentes como la piedra. Este material le daba un carácter suntuoso a la construcción, además de brindarle cierto estatus social. Se construyeron obras que aún perduran hasta nuestros días. Un ejemplo de ello es el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, conocido como la Casa de Cortés, que se ubica en el centro histórico. Más adelante
se construye la ciudad de Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca se construye una obra arquitectónica que distingue al centro histórico, que es el Teatro Macedonio Alcalá, cuya construcción es emblemática debido a su arquitectura rica en ornamentación, sumamente fina, en su fachada, la cual no se ha vuelto a repetir. Los diversos elementos de cantera rosa que se aprecian en sus fachadas lo hacen aún único. Además de piedra, también se utilizó acero en la cúpula, la cual tiene una textura de escamas de pez. La arquitectura religiosa comenzó con la llegada de los primeros frailes a La Verde. Se estima que la labor de evangelización comenzó con la construcción de la iglesia de San Juan de Dios, que fue la primera catedral y la primera iglesia construida en territorio oaxaqueño. La influencia de estos órdenes, de estas órdenes religiosas tuvieron en la sociedad de aquellos tiempos fue demasiada. Tal fue el hecho de que las salidas y entradas de la ciudad estaban orientadas hacia los puntos cardinales, donde se empleó una construcción religiosa. Así pues, al norte, la iglesia de la Consolación, al oriente, el templo de la Merced, al poniente, el templo de la Soledad. Esta herencia dejó verdaderas joyas arquitectónicas a la ciudad de Oaxaca, tal es el caso como el templo de Santo Domingo de Guzmán, que a pesar del tiempo se conserva en perfecto estado, sin dejar de resaltar la portada de tipo biombo del Templo de la Soledad, que también sobresale por su belleza arquitectónica. Los frailes dominicos que llegaron a la Nueva España se internaron en Oaxaca para emprender la construcción de sus conventos, que serían escenario principal de su labor evangelizadora. Ellos también los llamaban conventos fortaleza por la majestuosidad de sus proporciones. Estas edificaciones constaban generalmente de las siguientes partes arquitectónicas. Frente al templo, un extenso espacio abierto que formaba el atrio, el templo mismo destinado a los servicios religiosos, el claustro donde se localizaban las celdas o habitaciones de los frailes y la capilla abierta en la cual se impartía el culto al aire libre cuando los indios eran congregados en el atrio. Desafortunadamente no todos los conventos conservan los elementos mencionados, pero en algunos casos el paso del tiempo y el cambio de funciones o abandono los han destruido o reducido a un estado ruinoso. Dos sitios destacados en la arquitectura en otros siglos son el convento de Nuestra Señora de la Asunción, que se edificó en 1548, que parece ser el más antiguo, y Santiago Huilapan, fundado en 1550. Algunos sitios de interés son el edificio de 5 de Mayo, San Andrés Guayapam, Arquitos de Xochimilco, San Juan Bautista, ex convento de Santa Catalina y el auditorio de Guelaguetza, entre otros. Sabemos que hablar del estado de Oaxaca es hablar sobre diversidad lingüística, cultural y por supuesto étnica. El territorio de Oaxaca abarca una bastante cantidad de culturas y yo se las voy a mencionar. Entre ellos están los mixtecos, los nahuas, los triquis, los amuzgos, zapotecos, ixcatecos, los cuicatecos, los chocholtecos, los mixes, los mazatecos, los chinantecos, chatinos, chontales, guaves y sopes. Algo que hay que destacar es que de todas estas solamente llegaron a florecer en su máximo esplendor dos, las cuales fueron la zapoteca y la mixteca. Perteneciente a la cultura zapoteca tenemos la metrópoli que es Monte Albán y perteneciente a la mixteca tenemos a la metrópoli de Mitla.
A continuación hablaremos acerca de algunos datos curiosos del estado de Oaxaca. Oaxaca proviene del náhuatl Huaxillaca, que significa la punta de los guajes. El 73% de la población total de Oaxaca son indígenas, y esto no es ninguna sorpresa, ya que dentro del territorio oaxaqueño conviven al menos 18 grupos étnicos, lo que en comparación con el total de grupos étnicos del país representa el total de 27%. Además, cabe mencionar que es uno de los lugares donde nacieron personajes importantes dentro de nuestra historia, como lo es Benito Juárez, mejor conocido como el Benemérito de las Américas, y el presidente Porfirio Díaz. ¿Sabían que el término Guelaguetza proviene del derivado del zapoteca guandaleza, que significa ofrenda, presente o cumplimiento? Entonces, ¿qué significa esta festividad? Tiene su origen en la época prehispánica y comenzó como un ritual que se le hacía a los dioses antiguos en un lugar denominado por los zapotecos Daninayaluani, o Cerro de Bella Vista. Entre los dioses que ellos adoraban se encontraba la diosa Centleot, que representa a la diosa del maíz. Entonces, aquí un dato curioso que podemos mencionar es que esta festividad ocurre en el mes de julio. Y como podemos notar, en julio es cuando empieza la temporada de lluvias. Esto quiere decir que las ofrendas las hacían con el fin que la lluvia viniera y prosperara la tierra para las cosechas. Me gustaría mencionar un lugar turístico que es muy poco conocido, llamado el Danzante de la Pluma. Este lugar es característico ya que un niño del pueblo de Cimatlán, específicamente en el cerro de Yabego, soñaba con el Danzante de la Pluma, el cual tiene un penacho vistoso de muchas plumas y multicolor. Entonces se hizo el propósito de que en algún momento de la vida, cuando le fuera bien, él pondría una estatua en su nombre y de su imagen del danzante que él soñaba. Actualmente se encuentra en la punta del cerro de Yabego, midiendo no más de 30 metros. En Santa María del Tule, a tan solo 12 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, se encuentra el árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo, pues mide 14 metros de diámetro, 14 metros de altura y pesa aproximadamente 636 toneladas. Tiene una antigüedad de 2000 años. Nuestro país sobresale a nivel mundial por el patrimonio, identidad y diversidad tan única. Pero aparte de ello, lo podemos encontrar en los trajes típicos y sobre todo de Oaxaca, los cuales en su confección tienen un estilo de cada región. Los trajes típicos de Oaxaca son el resultado de una mezcla entre la cultura indígena y las técnicas coloniales. Pero para todas estas vestimentas tradicionales tienen algo en común. Eso es el huipil. El huipil es una prenda de origen prehispánico y consiste en una tela doblada por la mitad, con una abertura para la cabeza
y cuyos lados pues también están cosidos, dejando espacio para los brazos. Ahora, aquí tenemos la primera vestimenta tradicional de Oaxaca, que es la ropa chenteña y le pertenece a la parte sur de los valles centrales del estado. Esta vestimenta tradicional tiene influencias coloniales, pero también indígenas, pues sus faldas y blusas de algodón son hechas a mano, bordadas en colores muy brillantes. También tenemos el traje típico de Pinotepa Nacional. Se trata de un traje mestizo con influencia de la colonia, compuesto por una falda muy amplia de satín y colores llamativos, con retoques de listones. Al igual que tenemos el del municipio de Jamitepec, que es utilizado por los indígenas de esa misma región, los cuales se hacen llamar malacateras. Y esto debido a que las mujeres pues de esa región usan malacates para tejer el hilo de algodón con el que hacen sus prendas de vestir. Y por último tenemos el municipio de Istmo de Huatepec, que aquí son de Teohuaca, Zapoteca, que usan diariamente una falda de huipil de satín, igual bordado por la cadera y que utilizan joyas vistosas. Hierve el agua es una serie de cascadas que se caracterizan por su color blanco y su inmensidad. Estas miden más de 200 metros de altura. Se formaron hace millones de años por escurrimientos de agua carbonatada, cuya corriente se origina en los manantiales que está en la cima de la barranca. A su vez, estos manantiales crean un espectáculo único. Son pozos de agua templada y color turquesa, que se emplean actualmente como balnearios naturales. Para concluir, tenemos que Oaxaca posee una gran riqueza de ecosistemas y biodiversidad. Va desde playas hasta montañas, valles, praderas, entre muchísimos otros que los permite tener un atractivo turístico por cada uno de ellos. Hablando un poco más del servicio, tenemos que hay hoteles que van desde 3 a 5 estrellas y también hay hoteles que destacan por ser tesoros de México. Algo interesante es que Oaxaca también se convirtió en un estado inclusivo, ya que también ha adaptado ciertos atractivos para que las personas de la comunidad LGBT más se sientan en un lugar seguro. Eh, También hay actividades que se adaptan, que se pueden encontrar como las rutas. Hay rutas de mezcal, la ruta de las artesanías, ruta de la Sierra Juárez y ruta de la costa oaxaqueña. Ya para finalizar les mencionaré algunos atractivos que son los principales de Oaxaca, más no son los únicos. Solamente les mencionaré 10, que como ya los había recalcado mi compañera, está Hierve el Agua, Monte Albán, Mitla, Árbol del Tule, Teotitlán del Valle, Templo de Santo Domingo de Guzmán, La Colula, Museo Textil de Oaxaca, el Teatro Macedonio Alcalá, Santa María del Tule y el Centro Histórico de Oaxaca, solamente por mencionar algunos. Sin más de nuestra parte sería todo. Esperamos la exposición haya sido de su agrado y si tengan alguna duda nos las harán saber. Muchas gracias.